hoy hicieron la tarea y la pueden seguir haciendo. Al 3425-219-271 es sencillo lo que tienen que hacer. Nos tienen que contar esas cosas que aprendieron mal del sexo, que aprendieron equivocadamente. Sea La educación cantidad de- sexual, que no tuvimos. Cosa que dijo la No, gente. un montonazo. Muchos mitos, muchos dichos, pero ahora lo vamos a hablar, como lo hicimos hoy, pero con una profesional. Es por eso que saludamos a nuestra psicosexóloga Victoria Güemes. Coqui, querida, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar acá. Bueno, Siempre. muchas gracias por venir, Coqui. Un placer tenerte para poner un poco de claridad con la cantidad de cosas que hemos charlado. Ya te cuento en el arranque, ya quedó lejos, hace como 1 hora y media atrás. Pero ya empezamos a hablar de algunas cosas que hemos aprendido mal del sexo. Imagino que todavía aparecen en consultorio, ¿no? Algunas. Sí, totalmente. Que fuimos muchos, que nos faltó es y entonces venimos con ideas raras todavía. Y sí, en el consultorio aparece todo el tiempo. Yo digo que gran parte de las primeras consultas tiene que ver con educación. Es mi tarea de educadora sexual muchas veces lo que hago antes de ser clínica. Te leo el primero, mira, dice un oyente, hoy tratamos desde el anonimato. Por ejemplo, yo no sabía, por mitos, que me decían que si dejaba de tomar las pastillas anticonceptivas por 2 meses no quedaba embarazada. Y ahora tiene 10 años, dice. Opa, qué error. Sí, bueno, uno de los mitos que aparecían. Bueno, no digo, no, pero por acá No digas el un nombre. oyente decía, un mito es que si no usas preservativos y se termina afuera, no hay chances de embarazo. Y después, por otro lado, decía, tomar anticonceptivos te protege de las ITS. Sí, eran muchos y tenemos que pensar que éramos, como les decía, muchos los que no tuvimos una buena educación. Entonces íbamos recolectando información medio de donde podíamos. Supongo que ellos que están contando sus experiencias, se lo habrá dicho algún amigo, alguien con poca información, habrá rastreado, no sé si en ese momento habrá usado Google, ¿de dónde salió esto? Pero sucede un montón y porque en general también a muchos en las escuelas nos daban esto como en la misma clase, viste, enfermedades, que además no se Claro. decía ITS, le decían enfermedades y anticoncepción, viste. Total. El pavor de si vas a tener relaciones, lo más importante es que sepas que te podés quedar embarazada o que podés embarazar a Sí, alguien. y o que se te hablaba podés muy enfermar. poco del placer, digamos. Muy el placer no estaba incluido dentro de la educación sexual integral. Claro. Era reproducción. Y el miedo era como lo que regía también un poco Lo mejor todo. de todo es prevenir, entonces vamos a tener miedo, entonces no se metan en ese mundo que es Claro. peligroso y desconocido. No, amén. Preguntándote, Coqui, este tipo de mensajes que estamos leyendo, ¿todavía sigue siendo un denominador común o bajó mucho el porcentaje? Bajó en la medida que las personas hoy tenemos un poco más de acceso a preguntar, pero bajó en las personas más adultas, que también son las que pueden hoy permitirse quizás hacer una consulta. Claro. En adolescentes yo sigo escuchando algunos de estos mitos y también escucho personas hoy más adultas, 20 y pico, 30 años, que vienen con esta herencia de no, pero no debe ser, porque yo tuve muchas veces relaciones así y mi pareja no quedó embarazada. Entonces, Claro. si utilizo este método de eyacular afuera, debe ser bastante efectivo. O con mis amigos estuvimos hablando y más o menos sacamos estadística y Qué mi novia peligro. se olvida las Claro. pastillas y nunca le pasó nada. Entonces se van como recreando Sí. y encontrando nuevos vericuetos estos mitos para seguir como Decimos vigentes. que el líquido preseminal puede O embarazar, por generar un supuesto. embarazo. Y porque además tampoco es saludable estar controlando todo el tiempo una respuesta que es bastante involuntaria, como es el reflejo eyaculatorio. Entonces, estar durante el encuentro sexual midiendo esto o teniendo que calcular los tiempos tampoco hace a una Sí. buena salud sexual o disfrutar el momento a pleno. Una de las creencias que encontré, porque había buscado también en internet en distintos foros, consultas frecuentes y respuestas que quizás son equívocas. Y una de las consultas que decía era que la saliva tenía una enzima que como que mataba todo. Entonces, claro, en los encuentros de relaciones orales, genital-boca, nadie usaba protección porque total la boca No se tenía contagiaba como nada. Una saliva poderosa. una Claro. saliva que destruía todo tipo de virus, bacteria, Saliva infección. que se le atribuye a los perros también. Yo he escuchado gente que dice, no, porque los perros tienen la boca muy sana. No, no es real esto. Bueno, en realidad tenemos que entender que la prevención, decimos en todos los contactos donde pueda haber fluidos, y la saliva es parte de nuestros fluidos. Entonces,
siempre hay que cuidarnos si queremos prevenir infecciones. Por supuesto que está bueno cuidarnos en todas las prácticas, en todos los tipos de contacto que tengamos donde pueda haber un fluido, pero también esto de la saliva a veces está asociado a lo mismo que hablamos hoy. ITS, métodos anticonceptivos va de la mano. Entonces, como es una práctica donde no hay riesgo del embarazo, tampoco debe haber otros riesgos, porque crecimos con esta idea muy global donde va todo en la misma bolsa, ¿viste? ITS, embarazo. No, que tengamos prácticas, por ejemplo, contacto anal, oral, no significa que probablemente no haya un embarazo, obviamente que no lo va a haber, o riesgo, posibilidad, pero sí hay riesgo de otras infecciones o transmitir otras cuestiones. Entonces, como hablábamos de esta prevención en general, no se hacía esta distinción antes. Como así también estaba el usar fluidos todos varios para el skincare, ponele, porque el semen te Tiene quita el proteínas. acné. Es nutritivo. Sí. Y eso, y bueno, los riesgos de que se acerque a los ojos, a otras... Está bueno. Sí. No, y que además también el semen como tal, como fluido, contiene un montón de otras cosas, que puede tener proteínas, sí, pero que proteínas que podemos encontrar de otra manera. Claro, Y no, además no también- tomándose tomándose un tecito de semen. No, digamos, o poniéndote en la básicamente. cara hasta que te Claro. quede firme el rostro. Claro, Ponemos otras claro. cosas si queremos. Pero también esto, invisibilizando la posibilidad de que justamente este fluido pueda contener un montón de virus o de bacterias que no queremos. Entonces, también esto como de romantizar ese uso, tomarlos, ponerlo en la cara y demás. Y pasa con otros fluidos también, corporales, que a veces se romantizan demasiado. Cookie, estamos dialogando con Victoria Güemes, la pueden seguir en su Instagram, ella es psicosexóloga, Lic Victoria Güemes, así la siguen en redes. Y la otra vez escuché, me vas a decir vos si es irresponsable o no, lo que dijo esta persona, una actriz porno que ahora en los últimos años como que se normalizó bastante, no digo que esté mal, pero se normalizó bastante que aparezcan en canales de streaming, incluso que streamean y demás, varias actrices tanto femeninas como masculinos. Pero una de ellas decía el otro día, recomendaba a los hombres la masturbación sin eyacular, porque iba a alargar el momento del Después vínculo cuando tengan sexual, encuentro. exactamente, sin eyacular. Iban a demorar, entre comillas, iban a demorar más. Primero, ¿qué grado de responsabilidad hay en este mensaje? Vamos a no juzgar a la persona, vamos a tratar de quedarnos Sí. con el mensaje. Es un mito bastante difundido. De hecho, hay hasta a veces corrientes más espirituales que se basan en esto, como en evitar la eyaculación o no tenerla. Incluso por ahí vemos personas contando que llevan un año sin eyacular como gran mérito y que aseguran un montón de cosas que a nivel científico no están validadas, que desde el espiritual hay muchas personas que dicen tener más potencia, más concentración. Sí. Todas cuestiones que desde la ciencia yo no voy a decir que no es correcto, pero porque eso puede ser quizás algo que le atribuye a esa persona subjetivamente y diga, mira, yo la verdad que como no eyaculo tengo más deseo o tengo más potencia o me concentro más. Y Pero tal no vez es real. porque lo asociaron, creciste toda tu vida asociando la masturbación a algo culposo, algo sucio, algo malo, y cuando lo dejas de hacer te sentís mejor, pero porque hay asociaciones que están en tu propia conciencia. Totalmente. Y porque además tiene que ver con la frecuencia, con la intensidad, con el ritmo, con la práctica que esa persona en particular hacía. Por supuesto que quizás si se estaba masturbando 3 veces por día, hoy sienta más energía. Sí. Pero quiere decir que también cualquier Claro. actividad sexual que llevemos con cierto ritmo o con cierta intensidad nos Lo puede va a agotar. potenciar. Pero vuelvo a lo de esta streamer, digo, no es real que eso pase. De hecho, muchas veces en la consulta me dicen, bueno, me tengo que aguantar. Mirá, la verdad No. que es bastante tortuoso, no tiene sentido. Hay maneras de prolongar los tiempos del desempeño sexual de formas mucho más amorosas. No hace falta torturarse, no hace falta aguantar lo inaguantable. Y la verdad que podemos llegar, si se quiere, a prolongar tiempos y demás de otras formas. Entonces no tiene como Bien. tal validez. No, yo cuando lo escuché, hoy lo decía, hacía la analogía, es como ir después de un ayuno intermitente a un tenedor libre y no comer, digamos. Es una locura hacer eso. Me parece que es autocastigarse incluso. Sí, y suele ser bastante incómodo para Sí, muchos varones. total. Coqui, hablaban de comer ananá para mejorar el gusto de... Si tema alimentos semen, y gusto genial. de semen. Ay, qué genial estas ideas, me parecen fantásticas. Porque, Qué fácil. Es la que ensalada de Claro. fruta De repente. previa, Claro. digamos. sí, Porque- no comer carne y comer fruta, principalmente ananá. bueno, en realidad no es tan inmediato.
Entonces lo que pasa es que mucha gente le quiere cambiar el gusto o el sabor y cree que, bueno, esta noche ceno tal cosa e inmediatamente Claro. en la producción de hoy a la tarde Al toque, surge. en la producción de hoy a la tarde, claro. Esperate Toda un la par de que- horas para que En la justamente ordeñada de hoy a la tarde. se concentre el saborcito y salga bien. Claro, pero sí, la sí. realidad es que tiene más que ver con una dieta, con hábitos sostenidos en el tiempo, pero está bueno pensarlo. Por ahí lo miramos sexológicamente, se le pone este condimento igual que a la comida afrodisíaca. Pero está bueno mirarlo en general, como nuestra transpiración, nuestro sudor, todos nuestros fluidos cambian de acuerdo a la alimentación Claro, que si vos llevamos. llevas una semana baña cauda, no vas a oler bien. No, pero andate al gimnasio, andate Claro. a la relación y vas a oler a la persona que está al lado o el que está al lado tuyo te va a oler y te va a decir qué comiste, ¿Qué en esta comiste, mi semana. amor? Claro. Entonces, por ahí tiene más que ver con eso, que no es tan inmediato. es Bueno, tan pero importante. hay un punto igualmente en la alimentación. Se condice la alimentación con el gusto. Sí, no específicamente la naná. No, No, obviamente. claro. Esto lo no, dijo no. un productor de naná de Sí, Brasil, dijo, olvidate. "La mía". Estaba floja la comercialización Ahora de no, naná. ya te digo que esto nos Y está dijo- escuchando. Este aparato nos está escuchando. Y ahora te va a poner. Y hoy nos va a tirar toda esa Ananá, información ananá, Reel, ananá. de lo Sí. que hay que comer. Si comés esto, hay un gel que está dando vuelta por todos lados, no sé si lo viste, Coqui. No, es que no, la verdad que no sé. El ¿Con otro día sabor? se lo pregunté a Sí. Cami. Sí, Hay un gel que supuestamente erotiza más a la hora de... No, es peligroso. Es peligroso, el sí. domingo lo hablamos en Ah, en lo Novio. hablaron. Ujú. Mirá cómo choreaste la información. Sí, esa. sí, sí. Ahí está. O sea, Está. bueno, no, Te después igual lo- te citamos. ¿Eh? Ah, ¿me citaron? Mira vos. Encima me citaron. No, como una miel que se lo tirás a los tragos. Y antes del vínculo sexual y como que te, no sé, te Es da más peligroso ganas, más porque deseo. en realidad bastante complejo porque Ajá. tiene los componentes del Viagra y que no se sabe en una dosis poco clara. ok. Por lo tanto, estás tomando una medicación que mezclada con el alcohol y con todo puede hacer mucho daño a la salud. Así que hay que manejarlo con Sí, ahí- precaución. Sí, ahí entra el tema del consentimiento también, que es todo un mundo para Claro. explorar, sobre todo en los tragos, sí. Trivial Tour, bueno, todos están participando de la Además trivia. participan de la trivia. Muy Dice acá la oyente, chicos, mi marido quería cada rato porque escuchó que así de esa manera, teniendo muchas relaciones, Sí. no iba a tener problemas con la próstata. Con la próstata. Qué mentiroso dice. Nada, eso está bien que no sos yo- médica, pero... No, yo lo voy a defender a este hombre, que no es lo que suelo hacer, pero lamentablemente es un mito que se difunde un montón de parte a veces incluso de urólogos. Y acá me pongo un poco rígida, porque yo lo he escuchado en Reel de no hace mucho, no es un mito de la adolescencia, esto de decir, no, porque cuanta más actividad, mejor para tu próstata. Pero esto no significa, primero que... hoy sabemos por distintas cosas que no es lo único que protege una próstata, la actividad sexual. Pero además que actividad sexual no es igual a relaciones sexuales. Claro, Entonces claro. termina siendo usado por muchos hombres o personas, por varones, como la excusa para tener más relaciones. Esto lo estamos haciendo por salud. Claro, o sea... Si lo decimos como chiste, vale, pero si no, sí, está acá un bueno oyente entender que no. puso al toque mi marido debería estar muerto ya. Entonces, obviamente de manera jocosa. Por eso. Acá nos mandan A ver. una consulta que me parece que está buena. Dicen, hola chicos, soy una chica trans y mi pareja demora mucho en terminar. Yo sufro mucho, por tal motivo hace un tiempo que no quiero tener relaciones con él. No sé qué puede ser su problema. Nervios o no sé qué. Tengo miedo de perderlo. Abrió Claro, realmente su entra lo corazón. sentimental ahí con... Gracias por eso. Sí. Es algo mucho más frecuente de lo que creemos, lo que se conoce, no voy a ponerlo acá como diagnóstico, sino como idea, lo que conocemos en sexología como eyaculación retardada, que es la persona que conocemos más comúnmente la que eyacula o que tiene el orgasmo antes de lo deseado o muy rápido. Ok. Y no conocemos tanto o no se escucha tanto popularmente a alguien que dura demasiado y se Que le cansa cuesta terminar. o que le cuesta o que se desconcentra. Y sí, porque es una cuestión de género también. Para las Claro. mujeres está mucho más hablado. Nosotras lo hablamos mucho más, esto de si nos cuesta llegar o no, y está como más validado que a las mujeres nos hay cueste. chistes que escuchaste un ruidito y listo, ya Y está, te se desactivó desconcentraste. todo, adiós. Esto puede pasar en los hombres, en las Hablamos personas la en otra general. vez de las risas también. Total. Sí. Y las Total. conversaciones en el momento del Pero sexo. sí es normal que se cansen y estaría bueno que hagan una consulta más Esto de, precisa. y aparte de no sé qué puede ser su problema, está re bueno poder hablarlo quizás también, Totalmente. que empiece por ahí, después una consulta pueden tenerlo tranquilamente, Totalmente. te encuentran en redes a vos y ahí te piden un turno. ¿Cómo te encuentran? Como Lick Victoria Güemes. Ahí está. Che, Se esto es copó la tremendo. gente hoy. Sí, voy a leer un mensaje de un Bien. oyente. Cuando dudás vos ya me preocupa a mí. Cami, el ginecólogo me recomendó... Pero Cami no es la Bueno, persona. ¿sabes? Pasa que lo mandó y somos... Ah, ok, La ok. cara visible. El ginecólogo me recomendó más sexo para evitar el deterioro del suelo pélvico. No, Hegel. no sé si será posible que ese ejercitar ayuda, no lo sé.
Y tira otra también, la menstruación de personas con poco consumo de azúcar y harina es un fertilizante de jardín espectacular. Hay libros que hablan de sembrar la luna, dice. Mire usted. Es un montón. Aporta, es un montón, No, es pero una. bueno, yo cumplo el deber de leerlo, ¿no? Bueno, voy a la primera. Lo mismo que hoy Sí, decía porque con la respecto- segunda no leímos esos libros. No, Botánica yo no soy tenemos más para todavía. espantar algunas plagas que lo usan. Pero Ok. bueno, vuelvo al punto. Que es un poquito lo que decíamos hoy, que incluso urólogos recomiendan esto para la próstata. Bueno, esto es Ajá. para la salud del suelo pélvico. La realidad es que hay maneras mucho más específicas para entrenar nuestro suelo pélvico. Primero Sí. para conocerlo, para ver qué necesitamos. En eso son muy piola las fisio o kines de suelo pélvico. Suelen ser muy adecuadas cuando hay alguna dificultad para hacer primero un diagnóstico correcto y después ver qué necesita esa persona. Y no es siempre la actividad sexual la única forma. Y de nuevo, repitiéndolo hace un ratito, actividad sexual no es igual a coito, no es igual a relación sexual con una pareja. Actividad sexual puede ser desde la autoestimulación hasta un encuentro sexual. Pero la verdad que si lo quiere entrenar, cuidar, fortalecer o simplemente conocer, hay otros caminos mucho más amorosos para el cuerpo. Acá nos preguntan algo que me parece importante responder. Dicen, si una persona que tiene alguna ETS me hace sexo oral, ¿me lo puede transmitir así? Mira, se suele decir que el riesgo es menor, pero siempre nos tenemos que proteger. Entonces, ¿qué pasa? Como no podemos, primero, conocer el estado de salud de la persona con la que estamos, porque no va a venir con un análisis que se hizo hace un ratito, porque... Ah, no se pide en el momento. No Che, se pide. porque hoy No. uno dijo que pedía Una- bucodental alguien No, dijo. y... a ver, tiene una ventana de 6 meses Ajá, para ya atrás sé. en las que Alguna. no sabes. Obviamente, sí. Sí, y Excepto que haya salido recién del Laboratorio. del Igual, pero laboratorio, claro. tenés una ventana que tampoco está cubierta. Obviamente, sí, claro. Porque además la situación que plantean acá es con la saliva. ¿sí? Claro. Que podría transmitir algo con la saliva. Y además de la saliva como fluido, tenemos que tener en cuenta que es la boca. Entonces el contacto con toda nuestra mucosa, que es, podemos tener una llaga, podemos tener una pequeña lastimadura, podemos habernos lavado los dientes y lastimarnos sin querer la encía o sangrado. Entonces no es solamente la saliva, sino todos los fluidos, incluso la sangre, que muchas Claro. veces tenemos en la boca. Leo un mensaje de un oyente, no sé si tiene mucho que ver con esto, Coqui, pero lo leo como de color. Hola gente, yo con mi esposa ya hace 5 años juntos. Yo 47, ella 36. Y hacemos el amor muchas veces y muchas veces hasta más de 5 horas. Y cuando ella me aprieta las manos, siento lo mismo que aquella primera noche de invierno en junio. Ay, me vuelvo loca. Trivial Tunnel, dice el amigo, sí, amigo es. Le mandamos un abrazo. A ver, no hay duda acá, ni mito, nada, pero bueno, pero simplemente lo quería leer porque algo que Es un mito comparte el oyente. urbano que alguien pueda tanto y nos lo está confirmando que se puede. A ver qué dicen por acá. Cami, no me molesta que me nombres. Otra cosa, el tema del periodo, lo menciona como Andrés. Antes nos decían que podíamos tener relaciones cuando estábamos así porque no quedábamos embarazadas. Bueno, lo mencionamos, Sí, ya lo creo mencioné. también, pero otro oyente que también se suma a esto, bueno, no es así. En realidad es importante saber que el ciclo menstrual ovulatorio, dependiendo de cada persona Sí. y de cada mujer en etapa fértil, como decimos, puede tener un montón de variaciones. Entonces, a veces la ovulación o la ventana fértil puede estar muy cerquita o durante incluso el periodo de menstruación o los días de sangrado. Entonces, por eso decimos que como método no es adecuado y sí hay muchísimas personas que relatan, yo quedé embarazada durante la menstruación. Sí, porque a Puede veces la pasar. ventana de esta persona fértil en ese momento de su vida y coincidió con días de sangrado. Y que incluso hay gente que en la ovulación a veces tiene algo de sangrado, entonces se puede prestar a confusión de O decir, porque no conoce la regularidad de su Exacto. ciclo, o porque no sabe exactamente sus fechas, o incluso porque tiene ciclos muy cortos y se juntan estas dos etapas. Por acá nos mandó Sí, un mensaje que lo último. me encantaría leerlo. Dice Trivial Tunnel, gracias por hablar con tanto humor, educación. La gente tiene miedo a hablar de sexo y de muerte. Vamos Bueno, si querés. bien, Bueno, entonces. lo representamos también a este mismo parecer en el arranque del programa. ¿Qué decíamos, Coqui? Te lo comparto porque cuando hablamos de estos temas, y obviamente que nosotros también, para hacer un engage con la gente, lo hacemos del lado del entretenimiento, por lo menos en el arranque, para motivar a que la gente empiece a mandar. Obviamente que tratamos de hacerlo con analogías y con palabras que se puedan escuchar o se puedan transmitir a la tarde por radio, un medio masivo Aire de Santa Fe. Algunos oyentes que fueron muy poquitos decían, che, paren que yo, no sé, estamos con niños, niñas. Y yo lo que decía, la reflexión que hacía es que
culpa de haber apartado a los niños y a las niñas, a las infancias de estas conversaciones, tuvimos también un montón de problemáticas que se dieron en los últimos años. Si no lo estamos hablando con ninguna mala palabra, después cada padre, cada madre, cada tutor de un menor toma la decisión que quiere, que lo escuche o que no lo escuche, tiene la libre decisión de hacerlo, pero también digo, che, está bueno que si genera en un niño, una niña, una infancia alguna duda, bueno, está bueno que pueda ser explicado, porque es mejor que la duda sea despejada desde que sos chico y no tenerla hasta grande, que puede generar algún que otro mal llamado accidente, ¿no? Totalmente, totalmente, y que además tenemos que entender, y incluso yo como madre lo sé, que los niños, niñas van preguntando lo que les hace ruido, lo que Claro. les importa y también lo que pueden decodificar. Entonces, si hay algo de esto que resuene, incluso dependiendo de las edades, podemos decir, bueno, este programa lo Sí. silencio un ratito o lo escucho después sola, solo. Pero también es esto, como puede ser la apertura a hablar de cosas y que incluso quienes somos madres, padres, sabemos que van a ir preguntando lo que necesiten preguntar en el momento que necesiten. Y Total. se habla más de la apertura que tengamos como Como adultas y adultos. como adultos para poder responder y para poder recepcionar. Y es preferible que lo vivamos sin tanta ansiedad, sin tantos miedos, para que cuando llegue esa pregunta, que no va a ser en el momento que nosotros Obvio. lo planeamos o que escuchó ese programa, va a ser cuando se le cante porque escuchó algo con un compañero y nos lo trae y tengamos esa apertura y esa calma para poder responder o decir, mira, no lo sé, lo voy a averiguar. ¿Y cuántas veces nos pasó ahora de grandes ver películas que vimos de chicos y decir, mira todos estos chistes que yo no entendí y no me interesó entender? Cosas de los Simpsons yo y veo y digo, mira, yo qué veía de esto que me gustaba. Y bueno, No nos resonaba. había algo que me gustaba. Totalmente. Bueno, mucho mensaje. Si una persona que tiene alguna ETS me hace sexo oral, me lo puede transmitir Ese así. era el que le había Ese lo leído. leímos, varios. Sí, acá por ejemplo decían, hola chicos, mi marido lo operaron de próstata y no puede tener más relaciones. ¿Qué se puede hacer? Primero replantearse Imaginarse. qué considera relaciones. Relaciones, claro. Porque que alguna cuestión respecto a la erección pueda cambiar para esta persona en particular, no es siempre que alguien que se opere de próstata va a tener dificultades en la erección, ¿eh? Esto saquemos el mito, pero es replantearse qué otras formas de encuentro es posible para esta pareja en este momento. ¿Quién es? ¿Quién es? La imaginación, Muy mi amigo, bien. que tiene que entrar a su vida. 10 minutos nos pasamos de las 5 de la tarde. Coqui, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, como Te siguen en Instagram, @Lic Victoria Güemes, la psicosexóloga de nuestra Santa Siesta. Ya venimos, no se vayan. Hasta que nosotros dijimos, despertad, hermanos. Santa Siesta.